Ken, primero, muchas gracias por conversar con CNN Deportes, con CNN Chile. Preguntarte, de entrada, terminó hace nada, ¿cómo viste la Copa del Mundo? Pues mira, muy emotivo, muchos subes y bajas, como todos los Copas del Mundo, fascinante y estamos ahí viendo, bueno, vi un número interminable de partidos, yo creo que no los 104, pero fácilmente 60 o 70 de los partidos vi en parte o en total. Y bueno, huelga decir también que es un mundial lleno de intriga y complicaciones y drama, afuera y dentro de la cancha. Hemos visto las intervenciones políticas que creo que jamás hemos visto en un mundial antes, que complica toda la narrativa y bueno, se vuelve un poco más telenovela que estamos acostumbrados a ver. Es verdad, fue una verdadera película de 104 partidos. Ha pasado más de una década del escándalo del FIFA Gate y la promesa de justicia, la promesa de limpieza del fútbol parece más lejana que cerca. En los últimos meses vimos decisiones como la solicitud de revisión de sentencia de algunos acusados en el caso, desestimación de acusaciones contra nombres importantes como el de los López, ¿no? Hernán López y los relacionados a la empresa Fullplay, y también la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump, de reducir algunas unidades anticorrupción. ¿Cuál es el panorama que tú ves a futuro en la investigación del FIFA Gate y en particular con lo que nos atañe más a nosotros en Chile, al nombre de Sergio Jadwe? Bueno, lo que se puede decir es que hemos visto una vuelta inesperada en un caso que ya lleva, bueno, públicamente lleva 11 años y en realidad empezaron la investigación en 2010, entonces imagínate, son 16 años que empezaron este caso que todavía no está cerrado formalmente y siempre ha sido marcado por un esfuerzo constante de los fiscales y los agentes del FBI y de otras agencias gubernamentales de perseguir más. Y ahora vemos una vuelta en que el gobierno está desistiendo en apresurar, que no quiere más, que en diciembre pidieron desistir en los cargos contra López, el argentino también norteamericano, ex ejecutivo de Fox, y también una empresa argentina que se llama Fullplay. Desistieron con los cargos, después de revisión judicial, no existen más los cargos. Y esos fueron dos entes condenados por un jurado después de un juicio en 2023. ¿Y qué es el resultado de esto? Que ahora cinco más condenados en el caso están pidiendo que la Corte también anule sus condenas también. Y bueno, sí, y también quieren la devolución del dinero que ellos tenían que pagar como parte de su condena. En su caso, la mayoría era gente que se arrepintió voluntariamente para evitar los peores cargos. Otros dos, creo que, condenados por jurado, y que también están pidiendo anular sus cargos. Ellos quieren el dinero también. Si eso pasa, que puede ser en los próximos meses, se puede imaginar que casi todos los condenados en el caso, todos los acusados en el caso van a pedir que el caso no aplique a ellos tampoco. Y podemos ver que todo el trabajo durante muchos años desvanece, que evapora completamente. Y años de trabajo al Pepe, como se dice comunalmente. Y bueno, eso sería una lástima para gente que creía que fue un esfuerzo importante anticorrupción. Vamos a ver qué pasa, porque hasta ahora la justicia acá ha dicho que está apuesto a dejar que más gente salga del caso, pero la verdad no sabemos. Yo creo que en finales de agosto vamos a ver algún escrito en el expediente del caso por la justicia que va a marcar qué es la posición actual del gobierno. En cuestión de Hathaway, pues él es otro condenado más en el caso, ¿no? Es un tipo que también decidió arrepentirse y buscar una condena voluntaria para evitar el riesgo de un juicio en el caso y según tengo entendido, todavía está esperando pues la resolución final de su caso. No ha dicho públicamente, según tengo entendido, nada sobre su condena, pero yo lo pondría en el mismo grupo que los otros que están esperando a ver qué pasa con los cinco si están pidiendo, sí, pidiendo anular sus cargos. Esos cinco incluye Juan Ángel Naput, que era el expresidente del CONMEBOL, entre otros que están pidiendo esto. Y eso va a dar un claro señal
de qué va a seguir. Yo creo que Holloway sería uno de los primeros en la fila pedir anular su sentencia en dado caso que se ven, cancelar los cargos contra Naput y los otros. En el año 2019, tuve en conversación con un medio chileno, señalaste que la cárcel espera a Sergio Jadwe. Han pasado los años, cambió la administración y hemos visto un revés en cómo ha funcionado el caso para los acusados estos últimos meses. ¿Sientes que aún la cárcel espera a Sergio Jadwe o podría librarse finalmente en los Estados Unidos? Lo veo muy dudable que ahora, a esa altura del partido, que llegue a una pena tras las barras de una celda. La verdad, lo que hemos visto es que en esa época había condenas muy fuertes. A Naput le dieron como 7 años en la cárcel, otros 2 o 3 años. Estaban dando condenas, pero ahora, después los que colaboraron, los que cooperaron con la justicia, estaban dando cada vez menos penas, menos tiempo de pena. Y la verdad, si no tenga la capacidad de borrar su caso, igual no creo que termine tras las puertas de una prisión. Pero bueno, tampoco podemos saber muy bien, porque todo está muy incierto en este momento, el caso está muy débil. Y no se ha resuelto. Y bueno, eso también queda en las manos de la jueza. Y la jueza va a ser la que decida si el caso sigue. Y si sigue el caso, entonces, no sé, vamos a ver cómo aplica la justicia. Bien, volviendo a la Copa del Mundo, la FIFA siguió el camino, pero da la sensación que perdió sus formas, un camino que no era el más correcto. Esta Copa vimos incluso la intervención directa del presidente Donald Trump. Él lo dijo, solicitando la revocación de una tarjeta roja a Balogun, que de manera increíble finalmente fue revocada, fue aceptada esa petición por la FIFA. ¿Cuál es el futuro para ti de esta FIFA? Esta que, a diferencia de la anterior, perdió las formas, ¿no? Perdió el respeto por las formas. Los fondos pueden ser los mismos, es verdad, no vamos a defender a los dirigentes del pasado, pero las formas en esta Copa del Mundo da la sensación que se perdieron por completo. Bueno, para aclarar, no se revocó la tarjeta roja, pero lo que se hizo es suspender la pena, el castigo, ¿no? Que es el castigo automático, que todos sabemos que tarjeta roja quiere decir que el próximo partido no juega uno. Y eso suspendieron en el futuro o a otro momento. Pero eso también llama la atención porque no cancelaron la tarjeta roja. O sea, nadie dijo que no fue válida la tarjeta, simplemente suspendieron la pena, que es inaudita, nunca ha pasado antes. Y yo creo que pinta un futuro muy mal para la FIFA porque por todos los años de corrupción, por todos los problemas que hemos visto con el deporte y movimiento de dinero y sobornos y todo ese problema, en general el liderazgo de la FIFA intentaba mucho no meterse en la cancha. Es decir, ellos veían que la cancha, lo que pasaba en la cancha la fe colectiva de toda la gente que veía y amaba el deporte era tan importante que no querían meter con esto. Y reconocían, yo creo, que una cosa era pedir un soborno por vender los derechos de fútbol o por decir dónde se iba a llevar el próximo mundial, pero otra cosa era afectar lo que pasó en la cancha, porque el momento que el público deje de creer en los resultados, va a dejar de ver el deporte. ¿Quién quiere ver un deporte cuando ya se sabe que está arreglado de antemano? Entonces, yo creo que antes nunca se metían en esto, por tan corruptos que eran Joseph Platter o los dirigentes de fútbol sudamericano, nunca se metieron así hasta la fecha. Entonces, ahora tenemos un cambio importante y vale la pena decir que los que gobiernan el fútbol ahora, el de FIFA ahora, sobre todo Infantino, es gente que nunca tendría en el trabajo actual si no fuera por el caso FIFA Gate, ¿no? Si no fuera por la intervención de la justicia norteamericana, lo más probable es que Joseph Platter seguiría en su puesto arriba de la FIFA y sería una situación muy diferente. Infantino consiguió el trabajo porque Platter tuvo que renunciar y porque otros que estaban en el camino tampoco podían seguir y por lo tanto Infantino, el menos esperado, terminó en el poder y vemos que es un poder que él no piensa dejar quizás por años o nunca, no sabemos. Y esa es una organización ahora liderada por un hombre que tiene otra opinión
de lo que se puede hacer. El episodio Balogun es un claro evidencia de que él valora mucho más relaciones con políticos y con gente con poder y dinero que la integridad del deporte. Y yo creo que eso es un gran problema porque sabemos que es posible que otras cosas pasen en el futuro que también dan ese tipo de pinta. Y para darte un ejemplo, yo diría que lo que hemos visto con el Mundial 2030 es otro ejemplo. Quizás no se mete tanto en la cancha, pero mira, este, han decidido dar 3 partidos a Sudamérica y luego el resto del Mundial en Portugal, España y África. Y es inaudita. Nunca ha pasado antes que el Mundial se lleve a cabo en 6 países. Y además, los que seguimos el deporte sabemos por qué es así. Porque FIFA quería asegurar que en 2034 Arabia Saudita puede tener el mundial sin que ningún otro país tenga la oportunidad de competir por este. ¿Y cómo hacerlo? Pues eliminar Sudamérica, África y Europa de la posibilidad en un golpe. Y la verdad, yo no soy sudamericano, soy norteamericano, pero de mi perspectiva es un insulto al deporte en Sudamérica que Argentina, Uruguay y Paraguay tengan un partido cada uno y ese saca el derecho a todo el continente de tener el mundial por 2 años más. Me parece absurdo, me parece que parece un acto casi corrupto permitir que los que dirigen Conmebol estarían dispuestos a sacrificar ese derecho a cambio de lo que es pues prácticamente nada. Pero eso sí, una evidencia de cómo funciona la FIFA de hoy. Después del FIFA Gate vinieron esperanzas de cambio, pero finalmente lo que hemos visto son muchas acciones reprochables. Algunas las nombraste, pero incluso el símbolo más importante, que es la Copa del Mundo, fue llevado a Rusia 2018 con polémica, a Qatar 2022 con polémica, lo que pasó en Norteamérica 2026 y también lo que planteabas tú, 2030-2034. Conociendo tanto el caso por dentro, quienes lo trabajaron y quienes están ahora, ¿para ti hay aún esperanzas de cambio en la FIFA? Mira, me gustaría ser más optimista, amigo, pero es muy complicado porque lo que sabe Infantino es lo mismo que sabía Blatter y Avalanche antes de él, es que lo más importante para mantener el poder en la FIFA es el dinero y distribuir dinero a todas las asociaciones de fútbol en cada país es la manera de conseguir los votos. Y bueno, hay 211 miembros de la FIFA y no son todos poderes como es Argentina o Chile o Francia, o sea, potencias en el fútbol, ¿no? Muchos son como Vanuatu o Santo Tomás o Ciudad del Vaticano, lugares que jamás han llegado al Mundial, probablemente nunca llegarán. Pero ellos tienen el mismo voto que Chile, tienen el mismo voto que México, tienen el mismo voto que Inglaterra. Entonces, por lo tanto, su voto es fácilmente comprable con el dinero que distribuyó, porque ponen millones de dólares a cada federación de fútbol en todo el mundo y promete que siempre va a dar más. Y bueno, hemos visto ese mundial ahora recién terminado en Norteamérica, que ahora, antes de empezar, pensaban que iban a recaudar 13.000 millones de dólares y ahora después se están diciendo más bien 15.000 millones de dólares. Y es un montón de dinero y ese dinero se distribuye y con esto se gana votos. Ya hemos visto de alrededor de 200 países ya han dicho que van a votar para continuar el poder de Infantino. Es decir, que tiene otro mandato de presidente de FIFA ya prácticamente garantizado y es un hombre no tan grande. Entonces, yo no veo que él que vaya a ningún lado y siempre que gane más y más dinero del torneo y organización, no hay quien lo saque. Ken Bessinger, muchas gracias por dialogar con CNN Chile, con CNN Deportes. Esté muy bien. Un placer. Que Un se cuide. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.